Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos. Este es nuestro programa número 9 de nuestra temporada número 27. Es jueves 18 de enero y estamos aquí en Lecturas Asombrosas, cerrando este mes de enero con las festividades de nuestro 6º aniversario aquí en Radio Universidad USEC. Los invito a quienes nos ven por primera vez a suscribirse al canal de YouTube de la radio para que puedan conocer toda la parrilla programática y poder visualizar, ¿cierto? Y repetirse alguno de los programas de lecturas asombrosas que hemos estado realizando durante 6 años consecutivos. Así que en esta celebración, en este capítulo número 9, en este jueves caluroso, doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, a Consuelo Ruiz. ¿Cómo estás, Consuelo? Bienvenida a Lecturas Asombrosas. Gracias, Ángeles. Estoy feliz porque he visto muchas veces este programa. De hecho, me he comprado libros de acá, de autores que no conocía, así que estoy muy contenta porque este es un programa que invita a detenernos y me hace evocar como programas como Creaciones, así que me siento feliz de estar acá. Oye, y yo estoy muy contenta porque hemos tenido una relación literaria muy bonita que parte con lo que nos convoca hoy, que es tu primer libro de cuentos. Miren esta maravilla ahí, Cuentos para adultos con corazón de niño, que fue publicado en el año 2021 por Círculo Rojo, un libro hermoso con 3 cuentos. Ya vamos a conversar con Consuelo, porque además trae ilustraciones y entrevistas en una forma muy particular, muy tierna y emotiva, con 3 historias de pequeñas que ya vamos a ir descubriendo a medida que vamos conversando con Consuelo Ruiz. Pero antes quiero agradecer a nombre de a quien La Luz de lo Invisible Ediciones. El jueves 11 de enero se vivió la primera presentación del libro que abre la colección de crónicas fotográficas, Mundo Quiltro, Espejo del Alma Chilena. Los autores, Christophe Beau, este escritor campesino francés, que tiene una mirada muy particular sobre los chilenos, ¿cierto? Y las fotografías documentales del cronista y fotógrafo chileno Racar, unidos en este libro que nos presenta la tesis de que a través de los quiltros de los perros callejeros chilenos, este francés pudo conocer la idiosincrasia y nuestra cultura. Así que agradecer a quienes nos acompañaron en la librería del GAM, ¿cierto? Consuelo también participó allí. Invitarlos a adquirir el libro en la librería del GAM, la librería Ulises, en el Fondo Económico de Cultura, en Valparaíso y en Viña también, del Mar, donde está nuestro libro Mundo Quiltro, Espejo del Alma Chilena. Así que muchas gracias por este acompañamiento y esta primera actividad de Mundo Quiltro. Voy a presentarles a Consuelo Ruiz Cabello. Su pasión es viajar y los cuentos de niños. Desde que es chica le gusta leer y escribir. El tema de los cuentos nació el año 2015, luego de ver la película One Day y gracias al apoyo incondicional de su amiga Verónica Banet. Los cuentos comenzaron a gestarse y en su desarrollo otras amigas artistas, Carolina Irarrázaval y María de los Ángeles Hurtado, contribuyeron a complementar los relatos. Finalmente, después de un viaje a la selva de Coroico en Bolivia, Cuentos para adultos con corazón de niño, se materializó y en el año 2020, gracias a la pandemia, el proyecto tuvo su última etapa y fue enviado a la editorial Círculo Rojo. Consuelo y Verónica son las fundadoras, y anoten bien, de Zorro y Castor, emprendimiento enfocado en cuentos y tópicos relacionados con la lectura, y también vamos a estar hablando de eso. Así que en un formato muy hermoso,
que tiene cerezos en flor en la portada. Vamos a comenzar conociendo, ¿cierto?, cómo nace la pasión de Consuelo para escribir sobre niños, ¿cierto? Cuentos sobre niños para adultos con corazón de niño. ¿Cómo parte esta pasión, Consuelo? Mira, yo creo que fue un regalo que lo descubrí gracias al segundo diplomado que hice de mindfulness. Uno tenía que hacer como bitácoras personales y un desafío apareció el tema de la escritura. Y finalmente me fui a la selva de Coroico a escribirlo, pero nunca me imaginé que escribir iba a ser tan terapéutico. Y siento que es un regalo porque es la belleza la que te lleva a escribir. Es como lo que dice el compositor griego Ángelis, que se murió en la pandemia, que tiene muy buenas bandas sonoras, 1492, Carros de Fuego. Él dice que es cuando la belleza te lleva a crear, es cuando el compositor lo puede hacer. Y yo creo que es lo mismo ocurre con la escritura, porque muchas personas me decían, ¿para qué vas a escribir si quizás no es rentable, no es lo tuyo? Pero es como cuando Bach o Beethoven componían, lo hacían porque les salía del alma, no porque están esperando algo más, sino porque sencillamente lo donaban al mundo. Cuando estos cuentos comenzaron, siento que se dio todo sincrónicamente para que se pudiera dar este proyecto. Y siento que ha sido un regalo desde la belleza y desde lo cotidiano y lo simple. Entonces fue algo que se fue dando sincrónicamente. No es que yo forzara. Te escucho hablar de la belleza y de esta sincronía. Nos presentas tres cuentos desde la voz de tres niñas en diferentes etapas de su vida, en diferentes escenarios, en diferentes geografías, con diferentes pulsiones, cada una de ellas, y no solo desde la voz de cada una de ellas, que es lo que más me impresiona de tus cuentos, porque son las niñas las que nos van interiorizando de sus historias, sino que además se da esta sincronía y esta belleza con las ilustraciones, ¿cierto?, de tus amigas que acompañan el proyecto. Y también incluyes, que lo encuentro novedoso y también nos hacen como lectores que estos cuentos, con esta belleza que tú les entregas, bajarlos a la realidad, a la cotidianidad. Entonces el lector además queda con ese regalo de la apertura a la reflexión, ¿cierto? Este cuento yo se lo puedo leer a mi hijo de 10 años, ¿cierto? Se lo puedo compartir a mi mamá que tiene casi 80 años y podemos juntos ir reflexionando con las respuestas que te dan los entrevistados. En este sentido, ¿por qué para ti es importante este ensamble? Porque podrías haberte quedado, ¿cierto?, solo con la escritura, pero ¿por qué para ti es importante el ensamble de la escritura, del relato, de la narrativa, con las ilustraciones, que son bellísimas también, coloridas, que alegran el espíritu mientras uno va leyendo, y con las entrevistas a tres personas, ¿cierto?, que tienen que ver, que tienen miradas diferentes desde la Iglesia Católica, desde el mindfulness y desde el budismo? Cuéntanos de ese ensamble, ¿por qué es importante para ti? Para mí es importante porque yo siendo una persona que es disléxica, siempre le ha costado toda la vida leer. ¿Y qué te queda? Las ilustraciones. Si un libro te llama la atención con las ilustraciones, tú también estás leyendo. Y para mí era muy importante que estuvieran a la misma altura porque fue un regalo. O sea, cuando yo dije que iba a escribir La Marea de los Ángeles, me dijo, bueno, yo te hago las ilustraciones. Y después se fue sumando la Vero, la Carolina, y fue muy sincrónico. Y yo quería que estuviera a la misma altura porque siento que ambos son artes y un ensamblaje que se puede dar para tu imaginación. Porque si tú fueras de otro país y ves las ilustraciones, podrías leerlo desde un contexto diferente. Si yo fuera de China, Japón, me va a llamar la atención. Y al leer como las imágenes, también estoy leyendo. Entonces, para mí era muy importante eso, que en el fondo también cautivara a través de la belleza y además porque fue un trabajo muy comunitario. Y eso fue lo bonito, porque en el fondo fueron diferentes personas que me dijeron, oye, yo te ayudo,
conocí a la poeta Marcia Moro que me dijo, Consuelo, estos cuentos, hazlo, si tú quieres, hazlo, sueña en grande, me dijo, porque le decía es que no cumple con la, no sé, la ortografía ni la literatura tradicional, me decía, no importa, sigue tu sueño y hazlo. Entonces ha sido tan bonito, he conocido a personas tan valiosas en el proceso, y lo de la entrevista fue yo creo que mi espíritu de socióloga. Yo creo que no puede haber algo como que no tenga una entrevista, que no sea como acción participativa de la comunidad. Entonces me encanta cuando entrevisto porque así le voy dando como también textura a los personajes, a la imagen, y eso solamente también te lo puede dar una persona que es experta o que vive en la vida cotidiana. Entonces, lo de la entrevista, yo dije, no, es que tiene que haber una entrevista. Dije yo, tantos años estudiando sociología, haciendo acción participativa, y dije, no, tiene que haber como entrevista, y eso fue como novedoso, como dices tú, porque yo tampoco lo he visto en otros libros, en otros cuentos, y creo que eso fue como parte nuestra que se fue trabajando tanto comunitaria y se fue dando de esa manera. Oye, felicitar a las ilustradoras, a Verónica Banen y a María de los Ángeles Hurtado, porque son ilustraciones coloridas que, como dices bien tú, también uno las va leyendo. Si solamente viéramos las ilustraciones, también van contando la historia. Y en cuanto a tus estudios de sociología, decir también que no eres solo socióloga, eres psicóloga también y trabajas en el área educativa, trabajas con niños y en ese sentido, en la profesión que tú ejerces, eh, ¿cuáles son, antes de que nos leas, ¿cierto?, algunos fragmentos de los libros, cuáles son los valores que tú destacas en los cuentos? Porque creo que también tu literatura tiene que ver con no solo con este ensamble que descubriste en el proceso, ¿cierto? Con las ilustraciones, con las entrevistas, sino que también tiene que ver con, primero con tu propia experiencia de niña, pero también con el trabajo con estos niños en los colegios en los cuales has trabajado. Entonces, ¿cuáles son los valores que quisiste impregnar en cada cuento? Después yo te voy a contar los que yo, los que yo descubrí, pero en ese sentido, en ese trabajo con los niños pequeños, los valores que tú quisiste integrar en estos cuentos para adultos con corazón de niño. En el primer cuento de Pequeña Historia del Violín del Sauce, que ese nació por un Día de la Madre, porque quería hacer como un regalo diferente, y dije, ya, le voy a escribir. Así que fue el tema de la perseverancia. El tema de la perseverancia está como, siento que muy impregnado en el cuento de Milagros, que fue un cuento que se fue dando, se dio, así como de la nada, así un día dije, ah, esta es la idea, y también me había inspirado en una persona, es el don de ser uno mismo, el ser fiel a uno mismo, y en el de Rabí es el tema de poder abarcar y poder hablar acerca de la muerte, de los procesos también que son dolorosos. ¿Qué te parece si vamos conversando de cada cuento, ¿cierto? Para que tú nos puedas también leer y en que yo te pueda contar cuáles fueron mis emociones y apreciaciones como lectora. En el primer cuento, ¿cierto? Que es la pequeña historia del violín de Sauce, tú hablas de la perseverancia. Para mí, uno de los valores que encontré dos, dos valores que para mí, como mamá, ¿cierto? Quiero inculcar en mis hijos. Primero es, o sea, inculcarme a mí primero. Primero la empatía, ¿cierto? Como adulta, ser empático con los sueños, con los miedos de los niños, ¿cierto? Empático y abrirles camino, dejarles abiertos, ¿cierto? Ir acompañando esos descubrimientos. Por un lado, ¿cierto? Y por el otro, la importancia de seguir los sueños, de si algo le gusta o si algo a mí me gusta, que yo soy adulta, ¿cierto? Y me gustaba algo en mi infancia y que no lo he podido lograr,
este cuento me dijo, oye, no, pues si siendo adulta tienes todas las posibilidades de lograr aquello que querías hacer de niña y que no, bueno, por diversos motivos no lo lograste, lo puedes retomar ahora. Entonces es un libro, o sea, perdón, es un cuento, el cuento de La pequeña historia del violín de Sauce, tan esperanzador, y la voz de la protagonista, eh, muy tierna, muy tierna. Entonces, lo primero es que me digas si tengo razón con esta apreciación que hice de estos valores que encuentro, sumados a la perseverancia, que fue el valor que tú quisiste enquistar, y luego de eso, que nos regales en este día jueves tan luminoso un pequeño fragmento de este primer cuento. Ángeles, sí, sí, de todas maneras está el tema de la empatía, el tema también de que un adulto acompaña este sueño y lo cuida, todo lo que hay dicho es así. Así que, y el texto que yo podría regalarte es, la protagonista se llama Páncara. Páncara nunca más olvidó de esos días en los que descubrió la música de Bach. Fue tanto lo que le gustó que cuando llegó a ser mayor de edad decidió viajar a la capital a estudiar composición. Al partir dejó atrás el desierto, las llamas, el sauce y a su padre, a quien nunca más volvió a ver. Él siempre se sintió orgulloso de que su hija fuera valiente y se atreviera a dejar todo por cumplir su sueño musical. Decir que Pankara tiene ese asombro, ¿cierto? Que tienen todos los niños, que quizás los adultos tuvimos y que en la medida en que vamos viviendo todas nuestras circunstancias se va perdiendo. Entonces también es una invitación a asombrarnos y a deleitarnos con las cosas que nos regala la naturaleza. Es una niña que vive en el norte de Chile, donde tú explicas y detallas muy bien su entorno. Entonces es muy bonita esta pequeña historia del violín de Sauce. El segundo cuento nos lo relata Milagros, ¿ah? Una niña que nació inesperadamente, ¿cierto? Viene a completar a una familia muy conservadora, ¿cierto? Y en que para mí los valores que tú nos entregas en este cuento tiene que ver con la aceptación a la diferencia, a la diversidad, ¿cierto? Y sobre todo al amor propio, ¿cierto? ¿Cómo podemos, desde tu punto de vista de psicóloga para niños, cómo podemos nosotros, como adultos, es una pregunta en dos partes. Es la misma pregunta, pero tiene dos partes. ¿Cómo podemos, como adultos, con tu mirada de psicóloga, ¿cierto?, de niños, ayudar, ¿cierto?, o apoyar el amor propio en los niños que nos rodean? No solamente estoy hablando de los padres hacia los hijos, sino que los tíos, ¿cierto?, los que acompañan, los abuelos, las personas cercanas. ¿Cómo podemos ir fortaleciendo el amor propio de los niños que nos rodean? Y al mismo tiempo, como adultos, ¿cómo podemos sanar ese amor propio? ¿Cómo podemos ir restaurándolo si es que lo tenemos dañado? Mira, es una pregunta difícil, no es fácil porque dicen que el camino más largo es de la boca al corazón. Es la aceptación. Cuando nosotros nos aceptamos realmente como somos, pero es súper difícil, le damos permiso al resto a ser como es. Y en una sociedad chilena que en algunos aspectos es muy homogénea, como diríamos Byung-Chul Han, así como el tema de la diferencia, es muy difícil ser diferente y es muy difícil poder también ver la luz de un niño que es diferente, porque muchas veces como adultos no nos permitimos el ser diferente. Y eso también tiene un costo, porque es como no pertenecer a todo el grupo. ¿Cómo poder sanarlo? Es poder aceptarme con mis luces y mis sombras y poder ver en los niños las luces que tienen, como las maravillas que ellos tienen, porque todos tenemos dones.
Entonces, poder ver a mi hijo, a mi alumno, con el don que tiene, ya sea de música, deportista, o quizá es solamente el estar, ya, porque hay personas que no son, o sea, como que no son expertas, pero sencillamente el hecho que te escuchan de estar ya te ayudan. Entonces yo creo que es reconocer en cada uno nuestra propia luz y poder ver en el resto también esa luz. Y esa luz es lo que nos regalas en estos cuentos. Esa luz tuya, ¿cierto? Que te permite ponerle voz a niñas en diferentes circunstancias y que son un regalo para quien realmente se mete en la historia, ¿cierto? Se deja seducir por estas historias de niñas. ¿Nos regalas un fragmento de Milagros? Les regalo un fragmento de Milagros. Durante la semana, Milagros debía asistir a talleres. No podía jugar en el jardín de su casa, bajo los árboles o revisar la biblioteca de su papá. Para Milagros, todas las clases eran aburridas y exigentes. Le dolía el pecho y sentía que el peso del mundo caía sobre ella. Tenía que dominar una lengua extranjera, practicar algún deporte y algo de arte para hacer lo que su mamá llama persona integral. Además, en ocasiones sentía miedo y necesidad imperiosa de ser vista por su familia y que la quisieran tal y como era, sin tener que demostrar nada. Gracias por esa lectura asombrosa. ¿Y a cuántos nos ha pasado eso? El tratar de que nos vean, de que nos vean tal como y que nos acepten, ¿cierto? Tal como somos. Milagros es una niña encantadora, el nombre no puede estar mejor puesto, y es una historia que permite, eh, como dice el título de tu libro, reencontrarnos con el niño o la niña, ¿cierto?, que llevamos todos en nuestro interior. El tercer cuento, que es un poquito más extenso y que viene a presentarnos una protagonista más adolescente, más rompedora de esquemas, eh, que comienza un periplo, ¿cierto?, desde el norte de América para llegar al sur de América con cambios constantes, una niña que se, una niña que crece en un ambiente muy cosmopolita, ¿cierto? Y que descubre en el sur de Latinoamérica toda esta cosa espiritual, la Pachamama, ¿cierto? Tiene que cambiar el esquema y en vez de cambiarlo, ella lo toma, ¿cierto? Sin perder sus raíces y hace una mezcla que yo decía, oye, esta niña de 13, 14 años que es tan madura, así como no haber tenido esa habilidad, ¿cierto? Esa capacidad que tú le entregas de poder ir ensamblando las diferentes cosas que le llegan. Y que tiene además una característica que tiene que ver con los sentidos, ¿cierto? Sí. Ella tiene no lo vamos a decir aquí para que la gente se entusiasme a leer este cuento de esta chica que se llama Ravi. En este cuento para mí, mi apreciación lectora, lo leí muchas veces, fue el que lo leí más veces porque encuentro que eh, como adulta y como mujer me entregó más pauta y más claridad de las cosas que estoy haciendo en este momento. Increíble, increíble. Ya lo había leído cuando me lo regalaste hace un año y ahora para el programa lo volví a releer y fue así como, oh, qué emocionante leerlo ahora que me están pasando muchas cosas lindas. Eh, la muerte, como dijiste tú, ¿cierto? La pérdida de un ser querido, cómo sobrellevar la muerte, cómo podemos acompañar tanto a los niños como a los adultos cuando se pierde algo que uno ama, que puede ser un ser querido, ¿cierto? Eh,
puede ser un amigo o también la mascota. Los niños sobrellevan la muerte de las mascotas de una forma tan intensa, ¿cierto? Los adultos procesamos y ya sabemos que es un paso, qué sé yo, pero ¿cómo podemos apoyar a niños en esa situación y también a adultos con esa capacidad de ser niños todavía? Yo creo que la respuesta va en nunca negar la muerte, pero nos cuesta mucho hablar de la muerte porque es un tema tabú. Yo pienso que a veces porque estamos en un piloto automático, porque cuando nos damos cuenta de nuestra finitud, también nos damos cuenta de la importancia de nuestras decisiones, y que en el fondo somos finitos y por eso hay que invertir el tiempo en las cosas que uno ama. ¿Cómo acompañar a los niños en la muerte? Primero, si un familiar muere, no decirle que se durmió, o sea, que está soñando, porque los niños empiezan a tener problemas de sueño, o que se fue de viaje, porque también pueden adquirir miedos a los viajes. Es explicarle según cada sistema, porque cada sistema mira familiar, mira diferente la muerte. Puede ser que yo sea agnóstico, o puede ser que sea budista, o puede ser que sea católico, quizás soy una mezcla de todo lo demás. Entonces es ver la etapa de desarrollo que el niño está para que pueda asimilar la información y junto con eso mis creencias, pero darle también como seguridad en esas respuestas, decirle, desde lo que yo creo, entregarle seguridad. Y en el caso de los adultos también, yo creo que algo súper importante que hemos perdido como sociedad, porque todos estamos corriendo, es el tema de la presencia. Quizás algo que es súper importante para un tema de duelo, quizás yo no te voy a decir nada, pero nos vamos a quedar en silencio, nos vamos a ver y tú sabes que yo estoy acá. Entonces es sencillamente el acompañar. Me acuerdo de una profesora de mindfulness que está en la entrevista, la Cristina Moya, que ella decía hay que ser como una mariposa, estar, pero ser lo más sutil posible. Yo creo que un adulto es justamente esa sutileza, no es un consejo, sino es estar, acompañarte. Y con los niños es lo mismo. También lo puedo hacer a través de cuentos, hay cuentos súper concretos, El pato y la muerte para adolescentes, es así para más chicos. Yo ocupo mucho uno que se llama La princesa malaica, ya ese lo ocupo cualquier cantidad, que es un elefante que se muere, que es como el papá de la princesa. Entonces, según la etapa de desarrollo, es poder ir viendo con cuentos, con mis creencias, con las creencias del sistema familiar. Consuelo, quiero agradecerte porque no solo estamos hablando del proceso creativo de tu libro, sino que también nos estás dando y regalando, ¿cierto? Aparte del tiempo que estamos teniendo en esta conversación, tips que nos pueden ayudar y uno dice, pucha, sí, pues, tiene razón, así como tiene razón que debe ser así. Y en esta vorágine en la que vivimos, en que todo tiene que ser rápido, en que todo tiene que ser al tiro, en que tenemos que estar en todas partes y tenemos que estar bien, ¿cierto? A tiempo, qué importante en la crianza de nuestros pequeños la presencia, pero la presencia de verdad, ¿no? Ah, sí, mi mamá trabaja en esto, mi papá trabaja en esto, pero qué importante llegar a la casa y estar, no llegar de la casa, ¿cierto?, para traer más trabajo a la casa, o cambiar el suite, cambiar ese suite de que todas las cosas que pasan afuera, o que pasan en el ámbito laboral, o que pasan afuera de la puerta de mi casa, no empañen, ¿cierto?, la relación de ternura, de acompañamiento de los hijos en cualquier etapa. Uno tiende a pensar que mientras los hijos crecen, ¿cierto? Ya están fortalecidos, tú ya le entregaste todo, pero es la etapa en que más necesitan también de uno por las experiencias que están viviendo. Así que te agradezco tanto que en esta conversación, a partir de este regalo que es tu libro, podamos ir también armándonos y rearmándonos como adultos. ¿Cómo fue para ti, Consuelo, este proceso de escritura? En el sentido de, me imagino yo que empezaste a escribir, a tener ideas,
¿cómo armaste que este primer libro tenga estas tres historias? ¿Por qué primero decidiste de que la voz de las protagonistas fueran mujeres, Mm. niñas? Mira, yo creo que fue algo que se fue dando y me pasa que los niños es algo como que para mí es más fácil, porque trabajo con niños, porque me genera mucha ternura, porque además me encantan los niños, ¿ya? Y siento que esto fue como un regalo que se fue dando de a poco. O sea, el primero lo escribí para un Día de la Madre, el otro lo empecé a escribir en un borrador y el de Rabí decidí que me iba a ir a Bolivia. Ya compré los pasajes, todo, ya como 6 meses de anticipación, me empecé a preparar para hacer CrossFit porque se suponía que me iba a la selva, entonces decía, ya, si me pasa algo para estar en buena condición física. Y lo divertido fue que cuando empecé también este ensamblaje de historia, el de Rabí todavía no lo tenía listo, y sacaron Coco. Y yo dije, por Dios, los de Pixar siempre adelantándose con ideas tan buenas como el duelo. Yo dije, ya, no importa, la mía adolescente, en otro país, ya dije, voy igual, lo hago igual. Y en Coroico, ahí ya saqué más o menos el borrador de Rabí, además que fue una experiencia intensa, o sea, estar en la selva escribiendo, me di cuenta que no solamente cuando uno escribe es como escribir la ortografía, la puntuación, sino que es muy terapéutico, ¿ya? Para mí, lo que puedo decir con los cuentos o con la escritura en general, nunca pensé el poder tan terapéutica que tiene escribir. Y es distinto escribir así como con el computador que escribirlo con puño y letra de uno. Ya eso cuando dicen que hay que volver a la escritura, que los niños, sí, porque el proceso de desarrollo psicomotor a nivel cerebral es totalmente distinto que escribir a computador y también porque tiene un poder de uno, como que uno pone la impronta de uno al escribir, es muy terapéutico. Entonces, yo sí que eran tres, porque era el material que tenía en ese momento, me tincó y además fue tan sincrónico porque en el fondo cada cuento encontró a su propia persona que hizo los dibujos. Entonces fue tan regalado que en Pequeña Historia del Violín del Sauce lo hiciera la Ángeles, que el de Milagro lo hiciera la Carolina y que el de Rabí lo hiciera Verónica, porque le dio una fuerza a cada cuento totalmente distinta. Ese lo hizo la María de los Ángeles y ese es de Pequeña Historia del Violín del Sauce. Y de hecho ese fue el primer dibujo que tuvimos. Entonces fue un regalo. Y además también porque, por ejemplo, una tía, la Verónica Cabello, que no es la misma que la Vero Anen, ella me dijo que también me daba dibujos, porque ella dibuja muy bien, entonces yo siento que fue un regalo, literalmente como un regalo que fue muy comunitario. O sea, acá hay personas que hice entrevistas como Claudia Araya, como la María Cristina Moya, a un sacerdote católico que fue totalmente así como desprendido. Así ya, yo te doy mi tiempo, tú lo pones en tu libro. Entonces fue un trabajo comunitario que se fue dando sincrónicamente y que creo que la pandemia fue un regalo, porque ahí fue como que lo pude terminar así como más redondito, parar las horas que invertía en el traslado lo ocupé en el libro, entonces se dio. Y quizás también un desafío ahí fue el tema de la editorial, porque yo no sabía nada. Yo puse editoriales, así Google, editoriales. Empecé a mandar y me dijeron que no cumplía como con las características y dije, pero yo no quiero como trastocar la esencia de este libro, así que puse autopublicado. Me empecé a, leí montones de editoriales de autopublicados y al final llegué a Círculo Rojo de España, que en el fondo, eh, si uno es español, siento que es una muy buena editorial. Ahora siendo latinoamericano, estando lejos de España, creo que los beneficios que tiene, que son montones, no se aprovechan al 100%, como por ejemplo no puedo hacer el lanzamiento presencial porque no estoy en España, o como detalles que en el fondo yo no tenía idea y que fui aprendiendo en la marcha, porque una cosa es tener el libro y otro tema es
todo el tema de la difusión. ¿Sabes lo que me maravilla, Consuelo, de escuchar esta historia, de saber que fuiste a Bolivia para impregnarte de los olores y los aromas de la selva boliviana para escribir este libro? Eh, También me impresiona y que me encantó cada relato, ¿cierto? Cada narración termina con una dedicatoria del artista que ilustró. Y yo encuentro eso de una generosidad enorme. Hay tantos detalles que hablan de tu delicadeza, de tu respeto por el trabajo de los otros, que quiero destacarlo aquí en Lecturas Asombrosas. Eh, el proceso de escribir un libro, ¿cierto? Tiene varios matices y escucharte hablar de que, claro, no se han podido cumplir quizás todas las características que ofrece en este caso esta editorial española, ¿cierto? Por el hecho de las distancias. El hecho de que los lectores puedan contar con tus historias, de ver que no solo son historias o cuentos, ¿cierto?, que remecen a los adultos, sino que a partir de eso nos dan oportunidad como adultos para acercarnos a los niños. Los temas que tú tratas son una buena puerta de entrada para acercarnos o profundizar en la relación con los pequeños y al mismo tiempo con uno mismo. Así que quiero agradecerte por eso. Hay muchas cosas que uno no encuentra en los demás libros y que lo hacen ser un libro muy entrañable y que también nos hablan mucho de cómo eres tú, de cómo tú vives tu vida, de cómo esa pasión por los niños, ¿cierto? Esa pasión por descubrir, por conocer, porque aquí no hay una sola mirada, no hay una sola verdad. Eh, a través de tus relatos está la filosofía budista, ¿cierto? Lo que nos dice la religión católica, lo que a partir de los relatos nos cuenta la maestra de Mindfundel, ¿cierto? Entonces es un caleidoscopio de historias tan bien ensamblada, tan bonita, que espero que podamos tener pronto más cuentos tuyos. Primero, ¿cómo ha sido la relación con tus lectores? Ya sabes lo que me pareció a mí. ¿Cómo ha sido la relación de tus lectores? Y si nos puedes contar si estás trabajando en algún nuevo proyecto literario. Mira, la relación con los lectores en general, ha sido sumando para la raya, así como he tenido buenos comentarios. Obviamente, siempre hay de todo, pero así como ha sido como sumando para la raya y ha sido como bonito porque a mucha gente como que le ha provocado muchas emociones y eso ha sido muy bonito. Así que La, ya, como como la recepción, la sí. recepción. Y lo que más me llama la atención es que, por ejemplo, el cuento de Milagro ha tenido muy buena recepción, así como que me lo han mencionado, como que me lo han nombrado, así que sí, ha tenido muy buena recepción y también me han nombrado los otros dos, así que ha sido como regalado. Y en cuanto a proyectos, sí, sí tengo, y mira, tengo anotado el nombre porque me cuesta pronunciarlo, entonces estoy trabajando en un proyecto que se llama Tupananchiscama, ¿ya? Que es otro cuento, que espero también trabajarlo, si es posible, ahí con Ángeles. Así que, y me tiene muy motivada, pero como dice el escritor colombiano Mario García, para hacer unas cosas tú tienes que renunciar a otras y a veces tienes que morir. Entonces, yo tengo claro que tengo que dedicarle más tiempo a la escritura, pero eso significa que voy a tener que dejar otras cosas. Entonces, yo creo que lo voy a tener que hacer porque si no, cuando uno como que no se renueva y es como un llamado del alma, así como el llamado de la selva de Jack London, dejas de hacer algo que es importante para ti.
Entonces, este año espero dedicarle mucho más tiempo a la escritura. Oye, nos has mencionado en tus respuestas varios referentes, Jack London, ¿cierto? Vangelis, que a propósito, Carrozas de Fuego es maravillosa esa música, ¿cierto? ¿Quién no la tiene así como en sus piezas favoritas? Y bueno, te has presentado en el mundo literario, ¿cierto? Como cuentista, como narradora de cuentos de niños para adultos, ¿cierto? Pero en realidad son para niños y para adultos. Eh, ¿A quiénes lees? ¿A quiénes admiras literariamente? Ya, mira, yo tengo mis pequeños acá torpedos. A mí me encanta y me marcó mucho María Teresa Butt, ya que Muéstralo no, un poquito más cerca para que podamos ver. a ver, Ahí. ahí se Nuestras ve. sombras. Sí. Y tengo otro que se llama de la misma autora, Te quiero mucho, porque me encanta ella, uno, porque tiene las ilustraciones de Marta Carrasco, a quien admiro con todo mi corazón, porque Papelucho, Los Pecosos, Perico trepa por Chile, y además que es tan nuestro, es como Sí. tan, Oye, tan, tan de nosotros. oye, Perico trepa por Chile. ¿Quién no sufrió con Perico trepa por Chile? Sí, Oye, y qué lástima que nuestros niños ahora en etapa escolar se pierdan los grandes cuentos chilenos. Yo sí. agradecía de la vida porque Pachapulay en quinto básico me voló la cabeza. Eh, no, pues, Perico trepa por Chile, Papelucho. Sí. Eh, Mi hijo mayor le tocó leer Papelucho en la clínica y cuando llegó a la etapa en que él toma la escopeta del papá, bajó de su cuarto y me dice, mamá, me acaban de matar la infancia. Me dice, ¿cómo un niño va a manejar un arma? Y yo, pero hijo, es otro contexto, es otra realidad. Así como, eh, pero qué pena que se pierdan y qué lindo que nos traigas a María Teresa Buttias, ¿cierto? Con estos dos libros. ¿A quién más? ¿A quién más admiras? Amo con todo mi corazón a Oscar Wilde, a C.S. Lewis. De hecho, yo tuve que hacer un curso en Francia, en París, y lo único que tenía claro, me da lo mismo la Torre Eiffel, yo tengo que ir a la tumba de Oscar Wilde, tengo que ir a la tumba de Oscar Wilde. Entonces era lo único, me sabía cómo llegar al cementerio, me bajé de París y lo único que tenía claro era eso. Me encanta Oscar Wilde. También sabes que ahora como que he leído a otro tipo de autores que me han gustado mucho. Por ejemplo, la Valerie Perrin, ella tiene El secreto de las flores y fue como un superventa en Francia. Y me ha dado ahora más por los japonés. Así como que estoy leyendo, por ejemplo, El gato que amaba los libros, Antes de que se enfríe el café. Mira, tengo hartos referentes como de libro, porque si bien como que era disléxica cuando chica, mis papás me tenían que leer los libros y como turnarse. Entonces leía cuentos chilenos para niños, Las aventuras del lápiz, o me leían un montón de libros. Y me acuerdo así que el primer libro que leí sola en primero medio fue de Per S. Bach, La Buena Tierra. Y ese libro me Oh, marcó, así como yo lloraba. Además que entre que yo le doy mi propia interpretación, tengo que volver a leer los libros como 3 veces porque primero es como un cuento personal porque entiendo la mitad de lo que dice el autor y después voy entendiendo como la historia se va como abriendo, pero hay libros que yo encuentro que marcan la historia, o sea, Archibaldo Cronin con las llaves del reino, libros que a nosotros nos hacían leer en el colegio y que de verdad te marcan como una nueva perspectiva de la vida. Entonces yo creo que hay muchas personas que admiro que se han ido dando y también hay nuevas personas que he ido conociendo gracias a la literatura y he conocido personas que escriben de manera independiente o editoriales nuevas. Yo creo que ahora estoy como en lo nuevo. Leer de repente libros que no tienen ninguna crítica o que el autor no se conoce tanto o editoriales nuevas, entonces sí, son como varias las vertientes, pero yo diría María Teresa Wood, C.S. Lewis, Oscar Wilde, así como que me encanta. Y también me leía los libros de Jane Austen, Manfield Park, hay varios. Entonces, eso, pero y me encanta cuando voy a una ciudad, qué escritor estuvo en esa ciudad o quién es conocido ahí. Sí.
Oye, Consuelo, me encanta oírte hablar y encuentro que tu dislexia ha sido como una bendición, porque también tiene que ver en cómo tus protagonistas nos relatan la historia. Y uno, bueno, yo te conozco no solo como escritora, ¿cierto? Tengo el privilegio de sentirme tu amiga, pero leyéndote, leyendo las historias de Pankara, de Milagros y de Rabí, esa dislexia es una bendición, porque realmente son las niñas las que nos están contando, no es una pose, ¿cierto? Porque muchas veces uno descubre, ¿cierto? En la narración, claro, la protagonista y la que nos cuenta puede ser una niña, pero uno descubre, no está esa magia de sentir que realmente es una niña. No sé si me logro hacer entender, pero cuesta mucho ponerse en la voz de un niño o de una niña si no se ha vivido quizás la experiencia cercana de estar con niños y niñas. Entonces, bendita tu dislexia, que además te hace amar más la literatura, porque podría haber sido todo al revés, ¿cierto? Así como no, ya, no, y, y también nos habla de esa resiliencia y de tu amor también por los viajes, la importancia que tú le das a la literatura dentro de tus diferentes viajes también es una bonita invitación, ¿cierto? Para la gente que le gusta viajar, armar paquetes turísticos, que no se queden solo con los monumentos históricos, ¿cierto? Con los lugares bonitos para conocer, sino que también se conoce un país a través de sus autores, de sus escritoras, de lo que han escrito. Bueno, en Europa es totalmente diferente porque tú vas a Inglaterra y encuentras incluso la casa o el lugar de un personaje que nunca existió. Por ejemplo, no sé, por decirte Sherlock Holmes, ¿cierto? Pero uno puede visitar donde murió Lord Byron, ¿cierto? Uno puede hacer los pasos de, no sé, de los poetas en España, ¿cierto? Aquí vivió, no sé, Federico García Lorca o ir a las tumbas. Y en Chile cuesta tanto eso, tenemos tan buenos escritores, escritoras, eh, y encontramos tan poco del lugar o de los lugares que ellos, en los cuales se inspiraban, que es bonita la invitación que tú nos haces, conocer otros países, no solo a través de los monumentos, sino también a través de sus escritores. ¿Y por qué este placer de viajar, Consuelo? Yo creo que ahí también es como la socióloga que llevo dentro, es como las culturas, pero a mí me gustan sobre todo los viajes que implican a la comunidad, que tú conoces a la comunidad. Obviamente es distinto vivir en un lugar que estar 2 semanas, pero me gusta cuando es como la vida cotidiana, cuando se hace desde la misma comunidad o persona. Me encanta ver qué tenemos en común, pero también cuál es nuestra diferencia. Y es bonito cuando uno viaja, te das cuenta que todo el mundo también tiene su propia verdad y mira el mundo desde los ojos culturales que le ha tocado vivir. Entonces, el viaje te entrega como esta nueva perspectiva que todas las personas caen dentro del mundo y sin embargo tenemos cosas en comunes, pero también cosas que nos hacen ver la vida con diferentes ojos, con diferentes perspectivas. Por eso me gusta mucho viajar. Mm. Y en tus próximos proyectos, ¿vas a fortalecer esta impronta de no solo los relatos, ¿cierto? No solo la narración de una historia que conmueva al lector, sino también incluir ilustración y entrevistas, que sea algo propio de Consuelo Ruiz, la escritora, además de la psicóloga, socióloga, la escritora? Sí, de todas maneras, y también va a estar esta impronta como cultural, que me gusta esto como ir descubriendo diferentes culturas. ¿Con qué cultura que no sea la nuestra te identificas más? Como, ¿qué es la que más te llena como persona? Ya, mira, yo debo admitir que yo amo con todo mi corazón a Ecuador. Me duele mucho lo que está ocurriendo, pero así en el alma, porque Ecuador es un país que tiene de todo, o sea, tiene Galápagos, tiene selva, y la gente es muy amorosa, es muy acogedora.
tú vas a Ecuador y la gente es agradable, es tranquilo, tiene historia, o sea, tiene ciudades como Cuenca que es precioso, o sea, es demasiado bonito. Entonces, de verdad que a todas las personas que son ecuatorianas o que tienen como sensibilidad relacionado, les mando un abrazo muy grande porque da mucha pena lo que está ocurriendo. Mm. Eso. Sí, y la reflexión que uno hace en esta cosa histórica de Latinoamérica, en este sistema de dominó, ¿cierto? O de escalada, que lo que pasa en algunos de nuestros países se replica, ¿cierto? En otros. Bueno, con la esperanza de que eso termine pronto, se solucione pronto para nuestros hermanos ecuatorianos y que no se replique en ninguna de nuestras naciones latinoamericanas y en ninguna parte del mundo, obviamente. Así que esperar que eso no suceda. Y para que eso no suceda, están estas narraciones hermosas, estos cuentos breves de Consuelo Ruiz, ¿cierto? Vuelvo a mostrarles estos cerezos en flor, cuentos para adultos con corazón de niño, ¿cierto? Donde pueden ubicarte, Consuelo, para adquirir, regalar, leer, tener estas historias eh, que los van a asombrar, los van a conmover y les van a abrir, ¿cierto? Los van a conectar con su niño interior y una mirada tan especial con los niños que nos rodean. ¿Dónde se contactan contigo? En dos partes. En mi correo, cerruiz.psicólogaeducacional@gmail.com o en nuestro Instagram de Boutique de Libros, Zorro y Castor. Ya, mira, yo Ahí, ahí estoy mostrando, no sé si ya se ve, sí. eh, por Instagram, ¿cierto? Arroba boutique guión bajo o guión al piso, como dice mi amiga Rocío, boutique guión al piso de guión al piso libros, eh, de Zorro y Castor. Cuéntanos sobre este proyecto hermoso que es Zorro y Castor. Zorro y Castor nació de verdad del amor de dos amigas, de Verónica y mío, por ilustrar y por tener textos con sentido de literatura. Entonces, de hecho, la Vero tiene su propio proyecto ahora que es Por supuesto que te quiero, que ocurre en Chiloé. Ahí está la Carolina que hizo los dibujos de Milagro, está la Vero y estoy yo. Y en el fondo es poder seguir escribiendo, porque a todas nos apasiona eso, pero queremos darle un sello de culturas en donde hayan reflexiones profundas. Así que esa es la idea, nació como este proyecto de estas dos amigas que tenemos una gran afinidad en cuanto al arte, en cuanto al significado de las palabras. eh, y eso es, ya nosotros buscamos puras frases o cuentos con sentido, no necesariamente nuestras, pero que en el fondo tengan que ver con un sentido profundo de la literatura. Oye, invitados entonces a seguir ahí boutique guión bajo, ¿cierto? De libros, boutique de libros. Zorro y Castor también lo pueden encontrar así como Zorro y Castor, que son Verónica y Consuelo con esta esencia tan bonita y que hace tanta falta eh, para que seamos mejores seres humanos, ¿no? La literatura también tiene que ser eso, aportarnos para que seamos mejores seres humanos y qué mejor en esta época estival, ¿cierto? Tener la posibilidad de leer a Consuelo, con su primer libro. Ustedes han visto que es de una generosidad increíble porque íbamos a hablar de literatura y casi hemos estado en una clase magistral de psicología. Voy a poner en práctica todos los tips que nos has dado eh, con referencia a mis hijos, ¿cierto? Quienes me conocen saben que tengo tres varones en etapa de crecimiento y maduración, así que me ha venido muy bien esta conversación, Consuelo. Tus Eh, palabras, si quieres comentarnos algo más, si quieres hacernos alguna invitación, Mira, antes de finalizar nuestra conversación. sí,
Quiero leer un texto que es de un escritor, Paul Auster, dice, y que siento que es esto, el arte, la literatura. El arte no va a transformar de inmediato la sociedad, ni va a evitar que los niños sufran de hambre. En ese sentido es inútil. El arte sirve para otra función, abre las mentes y corazones de las personas a las vastas posibilidades de la vida humana. Hablando de las artes narrativas, la literatura, el teatro, la novela, el cine, nos conectan con otros seres humanos. Pueden crear cambios en nosotros. El arte siempre estará. No puedes evitar que la gente haga arte porque es una necesidad humana. Necesitamos poemas, cantar, pintar, cuadros. Imagina que el mundo no sirve sin eso, sin música o libros o danza, porque es eterno, es una necesidad. Y yo creo que es una necesidad del alma, ¿ya? El escribir libros, leer a alguien de otra época, de otro país, de otro contexto, te aporta esperanza. Entonces, yo creo que me siento súper regalada por esta entrevista contigo y también por el mismo hecho de que se ha dado a través de la literatura, porque la literatura no es otra cosa que esperanza y humanidad compartida. Así que eso. Linda, te agradezco tanto todos los regalos, los fragmentos elegidos de cada historia. Estas chicas en el norte de Chile, en Santiago, ¿cierto? Y esta muchacha que empieza en Toronto y queda instalada ahí en La Paz, en Bolivia. Qué hermoso encontrarse con seres humanos que hacen de su pasión, ¿cierto? Este compromiso tácito, ¿cierto? O no tácito con la humanidad. Así que te agradezco mucho, Consuelo, tu existencia, primero que todo. Gracias a tus padres. Y segundo, gracias por este hermoso regalo que en este tiempo de verano, cuando uno dice, hoy quiero leer algo relajado, inspirador, que me invita a la reflexión porque estoy de vacaciones tirada en la playa o en el campo, ¿cierto? O que quiero regalar algo lindo, que la persona que reciba este libro sienta que la amo profundamente, este es el libro. Este es el libro ahí para que se contacten con Consuelo en su correo electrónico y a través de Zorro y Castor en Instagram. Así que agradecer por esta hora de conversación, por entrañar tu proceso de escritura y con la esperanza de tener pronto tu nuevo proyecto y que estas pérdidas de las cuales hablas, de dejar ir cosas para poder dedicarte a lo que te apasiona, sea un camino que esté lleno de mucha alegría, ¿cierto? Y también de mucha contención de quienes te rodean. Los procesos literarios a veces llegan a ser dolorosos. Sabemos de escritores que sufren en su cuerpo, ¿cierto? El proceso narrativo, otros que sufren a nivel mental también ese proceso, así que en ese proceso que tú inicias o que ya iniciaste con tu nuevo proyecto, te sientas totalmente acogida por quienes te rodean para sacarlo adelante. Así que esos son mis deseos y poder reunirnos aquí también cuando ya ese segundo libro tuyo con este ensamblaje de narrativa, ilustración y entrevistas, podamos conversar aquí en Lecturas Asombrosas. Muchas gracias, Consuelo, por este detalle. Gracias a ti, Ángeles. Y también yo quiero resaltar tu delicadeza y delicadeza y dedicada porque tú siempre lees a cada autor con mucho detalle y es una generosidad tener programas como este, entonces, y que tú los guías. Así que yo también me siento muy honrada y muy agradecida. Linda, muchas gracias a ti. Y a ustedes les recuerdo que soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas. Invitarlos a participar de la comunidad hispanoamericana de lectores en tránsito, donde hacemos difusión, ¿cierto?, de todas las partes que contempla el proceso del libro. Así que pueden ir ahí a nuestro Facebook, Lectores en Tránsito, para que puedan también difundir sus lecturas o sus escrituras si ya están siendo publicados. Agradecer, como siempre, a Radio Universidad SEC. Nos queda un solo programa
de esta temporada número 27, ¿cierto? Así que el próximo jueves los espero con nuestra última invitada para cerrar el ciclo, el año 2023, con esta celebración de los 6 años de Lecturas Asombrosas. Muchas gracias, un gran abrazo, Consuelo, que espero darte pronto. Así que muchas gracias a todos y que tengan unas lindas vacaciones. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.